Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que una vez más tenemos de estar reunidos para alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Así de que aquí estamos, honrando y glorificando a nuestro Dios. Y queremos dar inicio a esta reunión, ya que ya hemos orado, pidiéndole al Señor que bendiga a todos aquellos que van a ver esta transmisión de estos estudios. Así de que este día vamos a estar concluyendo con el libro de Eclesiastés. Aleluya, un libro muy hermoso que nos ha traído muchas enseñanzas para poder no solo aprender de lo que Salomón nos ha enseñado, sino que el poder practicarlo. Así es de que hoy nos corresponde estudiar desde el capítulo 12, desde el versículo 9 al 14. En estos últimos versículos, aleluya, vamos a estar meditando. Así es de que yo le invito a usted, donde quiera que esté, a que abra su Biblia y que podamos juntos leer la palabra del Señor. Así es de que dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Eclesiastés 9:12, 9 al 14, dice: y mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. También se dio la tarea de estudiar un gran número de proverbios y de clasificarlos ordenadamente. Hizo todo lo posible por encontrar las palabras más adecuadas para escribir convenientemente dichos verdaderos. Los dichos de los sabios son como aguijones, que una vez reunidos en colección son como estacas bien clavadas, puestas por un solo pastor. Lo único que saca de ello son grandes advertencias. El hacer muchos libros no tiene fin y es mucho estudio, cansa. El discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedir cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Aleluya. Hasta ahí dejamos la palabra del Señor. Y quisiéramos pensar sobre un tema al final de estos versículos, de este capítulo, sobre la vida a la luz de la eternidad. La vida a la luz de la eternidad. Aleluya. Si usted se habría dado cuenta, solo quiero hacer un resumen, que Salomón había venido diciendo que hay que acordarnos de nuestro Creador antes de que lleguen estos días malos. Es decir, él describe todos los días malos como aquellos días donde la vida del hombre va decayendo a causa de su vejez, se va haciendo impotente en todas las áreas y todas aquellas facultades que en su juventud le daban fuerza, vitalidad, se van acabando. Entonces él dice que al irse acabando, las personas también van perdiendo ese conocimiento y se van alejando de Dios y ya no lo toman en cuenta, y por eso dice que hay que acordarnos de nuestro Creador antes que estos días malos lleguen. Así es de que al llegar esos días malos, la persona ya no puede tener la oportunidad, quizás como cuando estaba con fuerza. Y eso es lo que ha venido diciendo Salomón. Pero estos versos finales nos hablan sobre la conclusión de todo el discurso que Salomón ha venido diciendo. Hay versiones o hay escrituras que tienen una palabra donde dice epílogo. Epílogo. O sea, la palabra epílogo es el final de todo un discurso o de algo que se ha escrito, ¿verdad? Para dar a conclusión todo lo que se ha querido decir. Por eso es que en esta versión, en el versículo 13, mire cómo dice: el discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Es decir, no hay más que agregar. Todo ha sido dicho.
El discurso terminó, todo lo que se quiso decir se dijo, y ya no hay más que agregarle. Es decir, eso es lo que, si ya no hay más que agregarle, nos está dando precisamente la idea de que Dios es todo lo que quería que Salomón hiciera. Es decir, que a través de él nos dijera todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así es de que por eso se dice el discurso ha terminado, es decir, el final, como dice en el versículo 9, el epílogo. Ahora, Salomón comienza en estos versículos diciendo algo muy importante. Salomón dice, mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a las personas o a la gente. Mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dios le dio una sabiduría inmensa a Salomón. Pero Salomón no se quedó con esa sabiduría. Salomón no guardó esa sabiduría. Es decir, él sabía que la sabiduría que había adquirido era porque Dios quería que la compartiera con las personas, para que pudieran aprender de él, de sus errores, de sus aciertos, todo lo que Dios desea de la vida del hombre. Es decir, mientras más sabio llegó a ser el predicador, dice, más conocimiento impartió. Ahora, hay un libro que algunas versiones bíblicas lo tienen, que son libros apócrifos, y una de esas versiones que yo tengo acá tiene ese libro, donde habla sobre que hay 4 clases de sabios. Oiga bien, 4 categorías de sabios. O sea, no solamente una persona, es decir, adquirir conocimiento no significa ser sabio. Amén. Como mucha gente dice, no, este es bien sabio porque conoce mucho. No, eso no es ser sabio. Entonces, ser sabio es de manera muy diferente. Como le digo, hay cuatro categorías de sabios. Y esas 4 categorías de sabios se describen precisamente en este libro apócrifo. Es un hombre que escribe un libro casi igual al que Salomón, que se llama Eclesiastés, pero este se llama Eclesiástico. Ok. Mire lo que dice este hombre. Hay algunos que son sabios para los demás. Esa es la primera categoría de sabios. Pero para sí mismos son insensatos. Es la primera categoría. Dice la segunda categoría. Hay sabios despreciados por su modo de hablar, a quienes nadie los invita a un banquete. Esa es la segunda categoría de sabios. La tercera categoría dice que hay algunos que son sabios para sí mismos. Su conocimiento solo a ellos les aprovecha. Es decir, que no comparten con nadie, ¿verdad? Y la última, que es la cuarta categoría, dice que hay otros que son sabios para el pueblo. Es precisamente esta clase de sabio a la que se está refiriendo Salomón. Que dice, hay otros que son sabios para el pueblo. Su conocimiento aprovecha a los demás. El que es sabio para sí mismo, dice, vivirá contento y todo lo que ve, todo el que lo ve lo felicita. El que es sabio para el pueblo tendrá honores, su fama durará para siempre. Es decir, esta es la mejor sabiduría. El dar a conocer aquella sabiduría a otras personas, porque si yo soy sabio y eso me ha ayudado a mí, yo voy a querer que eso que me ha ayudado a mí le ayude a los demás.
Pero cuando yo tengo un conocimiento y no lo transmito a otro, sino que me muero con ese conocimiento, ¿de qué aprovecha que yo haya tenido ese conocimiento? De nada, porque a nadie más le ayudó. Entonces, por eso dice acá Salomón en el libro de Eclesiastés, que es el que estamos estudiando, que dice que mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a él. Es decir, que el que es sabio, hermano, no solamente se vuelve más sabio porque comparte el conocimiento, sino que también lo lleva a la práctica. Por eso se vuelve más sabio. Es decir, es sabio ya por el conocimiento, pero al llevarlo a la práctica, se vuelve más sabio. Yo no sé si usted se recuerda cuando en cierta ocasión Jesús le dice a las personas, habla de los escribas y fariseos, que eran los doctores de la ley, que eran los que tenían el conocimiento, la llave de la ciencia, del bien y del mal, ¿verdad? Pero, oiga bien, Jesús les dijo a la gente, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, eran sabios para otros, pero no para sí mismos. Para sí mismos eran insensatos, eran necios, eran tontos, eran tercos, porque le enseñaban a la demás gente, pero ellos no lo ponían en práctica. A esta sabiduría se refiere Salomón. Es decir, que alguien se vuelve más sabio y da a conocer ese conocimiento, pero también lo pone en práctica. Y eso fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús le decía a sus apóstoles o a sus discípulos, él les decía, hagan, o ejemplo, decía él, les he dado. Así como yo he hecho, así también ustedes hagan. Es decir, él no solo impartía el conocimiento, sino que lo practicaba. De la misma manera el apóstol Pablo también dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo imitaba en todo a Cristo, ¿verdad? Es decir, seguía sus pisadas. Entonces, este es el verdadero sabio. Como dice aquí, que mientras llegó a ser más sabio, más conocimiento llegó a tener y lo impartió. Lo impartió con mucha más gente. Ahora, imagínense, le voy a poner un ejemplo así bastante conocido, pero que nosotros en algunas ocasiones disfrutamos de ese conocimiento. Imagínense el que descubrió la energía, el que descubrió la luz. Si él no hubiera impartido ese conocimiento, ¿cómo viviríamos? Viviríamos a oscuras, ¿verdad? Pero él hizo el descubrimiento de la energía y a través de eso comenzó a sacar la luz. Entonces él comenzó a impartir eso para que nosotros ahora gocemos de ese conocimiento. Y estamos gozando mucho. Es decir, y así han habido muchos personajes, muchos científicos, muchos sabios, que Dios les dio conocimiento y ese conocimiento no se lo guardaron ellos, sino que lo impartieron con otras personas para que estas personas se beneficiaran de ese mismo conocimiento. Dice, versículo 9, mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. También se dio la tarea de estudiar gran número de proverbios y de clasificarlos, dice, ordenadamente. Hizo todo lo posible para encontrar las palabras más adecuadas para escribir convenientemente dichos verdaderos. Por eso es que nosotros encontramos en Salomón que hay muchos consejos en donde quizás nosotros no tenemos mucha claridad. No tenemos mucha claridad porque vivimos en una cultura muy diferente. Pero los de su tiempo entendían lo que él decía. Por ejemplo, aquello cuando él dice, si te recuestas en una pared, te va a morder la serpiente. Si quieres botar un árbol, ten cuidado porque te vas a hacer daño. Si quieres
partir piedras, ten cuidado porque te vas a herir con las piedras. Es decir, eran dichos, hermanos, que para nosotros quizás son un poco oscuros, pero para la gente de su época sabía verdaderamente lo que Salomón estaba diciendo. Es decir, para esa gente, Salomón encontró verdaderamente aquellas palabras correctas para que la gente las pudiera entender. Ahora, de igualmente nosotros, si no las entendemos, tenemos que darnos a la tarea de estudiar más profundamente la palabra de Dios para poder conocer aquello que Salomón ha escrito. Dice el versículo 11, oiga bien, aquí hay algo muy importante. Dice, los dichos de los sabios son como aguijones. Oiga, son como aguijones que una vez reunidos en colección, son como estacas bien clavadas, puestas por un solo pastor. Salomón da a entender aquí, nos da a entender algunas cosas que verdaderamente, hermanos, habla de las palabras que salen de la boca de un sabio. Dice que las palabras de un sabio, es decir, dice que sus palabras son como aguijones. Oiga, sus palabras son como aguijón, es decir, algo que si esas palabras llegan a la vida humana, pueden hacer daño, causan daño, porque eso es lo que está queriendo decir aquí. Es decir, que esas palabras pueden ser confrontativas. Por eso dice que son como aguijones. Ahora, pero quizás la palabra aguijones no le da tanto sentido o no le hace tanta justicia a lo que Salomón quiere decir. Aquí tengo una versión donde Salomón nos dice lo mismo, pero de una manera más clara. Dice, mire, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Oiga bien. Sus palabras son como la vara que guía al buey, es decir, como aguijones. Ahora, ¿y cómo es aquella vara que guía al buey? Yo no sé si usted se recuerda en su vida, si ha tenido la oportunidad de ver personas que van montadas en una carreta, llevan una vara y en el extremo de la vara llevan un clavo. Es decir, el hombre que va dirigiendo a estos animales, él va sentado en la carreta. Esa vara le sirve no todo el tiempo, sino en momentos de ocasiones. Es decir, esa vara le sirve para cuando el buey va queriendo agarrar un camino equivocado. Entonces, cuando el buey va queriendo agarrar un camino equivocado, el hombre anda listo, ¿no?, a tener que pullar el buey que va arrastrando al otro al camino equivocado. Oiga bien, lo puya y cuando lo aguijonea con eso, el buey corcovea, tira patadas, no le gusta. Pero hace algo. Cuando el buey no entiende, el hombre lo pica más y ese buey, aunque no le gusta porque le hace daño, el efecto que tienen esos aguijones es fuerte, lo vuelve al camino. Oiga bien. Entonces, dice Salomón que las palabras del sabio son como esa vara que guía al buey. Es decir, esa vara que guía al buey es lo mismo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es confrontativa a la vida humana. Confronta nuestros errores, confronta nuestras maldades, confronta toda aquella clase de actitud y pensamiento que no es agradable a la vida de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el hombre es confrontado con esa palabra,
Al hombre no le gusta. El hombre no le gusta. Es decir, porque al hombre no le gusta que lo confronten con lo malo que está haciendo. Aunque piense que está haciendo lo bueno, ¿verdad? No nos gusta las verdades crueles, duras. Es decir que cuando la palabra nos confronta nuestros errores, es como que nos aguijonea. Es decir, nos duele y duele que aguijonee nuestro orgullo. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay personas, hermanos, que cuando llegan a una congregación, Dios, a través de las palabras que está dirigiendo el predicador, muchas veces habla a la vida humana, confronta la vida humana. Pero no es que el predicador conozca la vida de esta persona, sino que quien la conoce es Dios. Y es Dios quien guía estas palabras hacia la confrontación de aquella persona que está actuando de una manera mal, que está haciendo las cosas mal. Dios lo confronta y esa confrontación al hombre no le gusta. Por eso es que en otras partes de la Biblia, como Hebreos 4:12, tenemos donde la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos. Oiga, es como espada de dos filos. Dice que penetra, dice, partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice, y discierne, saca a luz. Discernir es sacar a luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga lo que hace la palabra de Dios. Dice que discierne, saca a luz aquellos pensamientos, aquellas actitudes que no son buenas para Dios. Y esto le duele al hombre. Así como cuando el buey es pullado, ¿verdad?, con esa vara para que busque el camino correcto, también lo mismo la palabra de Dios. Esa vara sirve ¿para qué? Sirve para guiar. Para enderezar. Sirve para guiar. Y para corregir lo que está equivocado. Así como dirige al buey y lo corrige en su camino, también la palabra de Dios tiene el mismo sentido de esa vara. Porque la palabra de Dios es como esa vara que corrige lo malo del hombre y lo hace que se vuelva al camino, como la vara del buey. Entonces, así son las palabras del sabio. Si usted se recuerda, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el primer discurso que Pedro da cuando el Pentecostés, dice que hay una audiencia muy grande, muy vasta. Y Pedro está hablando de todo lo que las autoridades romanas, judías, hicieron con Jesús. Aquel que era el Mesías, aquel que era el enviado de Dios. Y él comienza a decirle, les dice, ustedes, al final del discurso, Pedro los confronta y les dice, ustedes le quitaron la vida al Mesías. Ustedes lo crucificaron. Y comienza a confrontarlo. Ahora, y dice que cuando él comienza a decirles que ellos le habían quitado la vida a aquel que Dios había asignado como Mesías y como Cristo, dice que sus corazones fueron traspasados por esas palabras y comenzaron a sentir dolor, comenzaron a sentir aquel efecto de las palabras de Pedro diciéndoles que ellos eran los que le habían dado muerte al justo. Y dice que cuando ellos fueron heridos, que sus corazones fueron compungidos, dice que ellos le dijeron, hermano Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para remediar todo este mal que nosotros hemos hecho? Y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos, es decir, vuélvanse a Dios, vuélvanse al camino correcto, porque ustedes han abandonado el camino correcto y se han ido por el camino equivocado. Así es de que
den un giro de 360 grados y vuelvan al camino correcto. Convertíos, les dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta. Y no solamente confronta hacia adelante, porque dice que es espada de dos filos, es decir, corta para adelante y corta también para detrás. Es decir, confronta a la audiencia y de la misma manera confronta al que está hablándole a la audiencia. Así son las palabras de Dios, que confrontan nuestra vida. Cuando la palabra de Dios no confronta la vida humana, no es palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no confronta todo lo malo que el hombre hace, no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es confrontativa a la vida humana. La palabra de Dios es algo que no le agrada a la gente, porque lo confronta. Lo confronta con todas las maldades que el hombre hace. Por eso es que a mucha gente no le gusta. No le gusta atender la palabra de Dios, no le gusta ir a una iglesia, no le gusta escuchar las enseñanzas. ¿Por qué? Porque es confrontado. Como dice el Evangelio de Juan, en sus primeros capítulos, dice de que aquellos, dice, que vienen a la luz, es decir, a la palabra de Dios, sus obras son redarguidas, es decir, que sus obras son confrontadas con la palabra de Dios. Pero dice que aquellos que no vienen a la luz, huyen a la luz, para que sus obras sean redarguidas, es decir, sacadas a luz. Por eso muchos no vienen a la luz, ¿verdad? Para que sus obras no sean redarguidas. Entonces, esto es lo que Salomón está diciendo. Estos son lo que la palabra de Dios cumple en la vida del hombre. Es decir, esa vara que confronta al buey con el error que está haciendo de arrastrar al otro fuera del camino, no le va a gustar. Ahora, porque eso, hermanos, corregir ese error evita ir al sufrimiento. Evita que el animal caiga en un precipicio y se mate. Lo mismo cumple la palabra de Dios. Es decir, corrige ese error, ¿verdad? Guía y corrige para evitar el sufrimiento. La palabra de Dios siempre nos guía, nos corrige hacia lo bueno, porque Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere evitarnos el sufrimiento, pero muchas veces nosotros somos los que queremos sufrir y por eso no hacemos caso de la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que cumple la palabra de Dios. Aquí viene el otro propósito que la palabra de Dios cumple. Dice, una vez reunidos en colección, es decir, las palabras, los dichos, dice, son como estacas bien clavadas. Oigan, una vez reunidos esas palabras, esos dichos en colección, son como estacas bien clavadas. Ahora, se lo voy a leer en esta versión, versículo 11. Dice, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios. Y dice, y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Oiga, son como estacas que sostienen la tienda de campaña. En la otra versión dice son como estacas bien clavadas, pero no dice que son estacas. O sea, la idea es esa, estacas. Yo no sé si usted ha visto una tienda de campaña y por eso quise traer esto para mostrárselo. Esto precisamente, hermanos, son estacas de metal, es acero. Es acero. Este es un nylon. ¿Y por qué le traigo a esto? Porque precisamente esto pertenece a un
a una tienda de campaña. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a acampar a algún lugar y lleva una tienda de campaña. Trae estos cuatro clavos de acero y traen estos nylon. O sea, usted desenvuelve la tienda de campaña, es decir, la lona, pone un palo en medio, extiende la capa y en cada extremo, es decir, en los cuatro extremos, en cada extremo de la capa, traen unos orificios en donde usted amarra este nylon y esta estaca de acero la clava en la tierra. Eso le va a estar dando, va a estar estirando la capa a los cuatro extremos. Es decir, lo que hacen estos ganchos o estos clavos, como dice allí, que son clavos que sostienen la tienda de campaña. ¿Qué es lo que esto hace cuando ya se tiene hecha la tienda de campaña? Esto le da, oiga bien, estabilidad. Le da estabilidad. Y no permite que se mueva, le da estabilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque no permite que un fuerte viento la tire. Entonces, esto que hacen, estos dichos de los sabios o palabras de los sabios hacia la gente, cumplen ese desempeño. Primero, son como aguijones. Son como aguijones. Segundo, son como estacas bien clavadas en la tienda de campaña. Es decir, le dan seguridad y estabilidad a la tienda. Ahora, lo mismo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios le da estabilidad y le da seguridad a la vida humana. Para que la vida humana no sea movida, como dice el apóstol Pedro, por todo viento de doctrina. Oiga bien. Entonces, al tener estos clavos bien puestos en la tienda de campaña, cuando vengan vientos de doctrina, estos vientos de doctrina no van a hacer que caiga la tienda de campaña, ni la van a mover de su sitio. Entonces, eso habla de que la palabra de Dios nos da seguridad y estabilidad. Es decir, para que no nos mueva nada. No nos mueva nada de todo aquello bueno que Dios quiere para nosotros. Si usted se fija, por eso hay mucha gente que anda de aquí para allá, de allá para acá. Ya son cristianos, son mormones, son testigos de Jehová, son rosacruces, son todo. Andan probando como que fueran una y otra y otra y otra y otra religión y ninguna les da estabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente las palabras son huecas. Y dice aquí, oiga bien, que estas aguijones y estas palabras son puestas por un solo pastor. Oiga bien. Y cuando habla de pastor, no está hablando de la vida humana, sino que está hablando del dador de la vida, de la fuente de donde emana toda vida humana. ¿Por qué? Dice que, acá lo dice que puestas por un solo pastor. Recuérdese que para Israel, ¿quién era el pastor? ¿Quién era el pastor supremo? ¿Quién era el pastor que guiaba a ese pueblo? Jehová es mi pastor, dice David. Así decía David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como esas palabras vienen del pastor, que es el ser supremo, Dios mismo, que es el fuente de la vida, por eso él confronta la vida humana. Oiga, confronta. Para que el hombre pueda dejar todo aquello malo, todo aquello que nos afecta y poder dirigirnos en el camino correcto. Son como aguijones y también son como estacas. Es decir, el aguijón da dirección, vuelve al camino correcto.
Y las estacas dan seguridad y estabilidad para que la vida no se mueva. Eso es lo que Dios quiere. Porque estas dos cosas que menciona Salomón aquí son dos instrumentos que el pastor tenía. Si usted se fija en el Salmo 23, cuando David habla del pastor, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él dice, tu vara y tu callado. Oiga bien, andaba dos elementos el pastor. Dos elementos que le servían, dos herramientas que le servían para poder guiar a las ovejas. Una era el callado y otra era la vara. Por eso David dice, tu vara y tu callado, ¿qué es lo que hacen? Le dan aliento. Oiga bien, me infunden aliento. ¿Para qué servía el callado? ¿Cuál era la finalidad del callado? El callado, hermano, era una vara con un gancho al extremo. Cuando la oveja se iba desviando del camino donde el pastor quería que esos animales fueran, y ella iba abandonando el grupo, el callado le servía para poner ese gancho alrededor del cuello y la jalaba. La jalaba con la finalidad de que volviera al camino. Fíjese bien la herramienta, el callado. Ahora, ¿pero para qué servía la vara? La vara servía para cuando aquella oveja insistía en querer seguir del camino, en quererse abandonar al grupo, en querer salirse del camino. La vara servía para dar corrección, es decir, con esa vara se le aplicaba el castigo. Se le golpeaba. Entonces se confrontaba aquella idea de querer abandonar el camino y querer abandonar el grupo. Es decir, era confrontada, se le golpeaba. Y en muchas ocasiones, oiga bien, cuando la oveja era terca, era testaruda y no quería hacer caso, oiga bien, que no quería hacer caso, llegaba un momento cuando con esa vara se le quebraba una pata. Con una pata quebrada ya no se iba. Pudiera pensar que es crueldad, pero no. En esa crueldad, en ese dolor, Dios infundía amor y misericordia. Porque Él no quería que abandonara el grupo, ni que se fuera de abandonar el camino, porque al abandonarlo habían depredadores. Lo que el Señor estaba evitando era el sufrimiento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hacen los dichos o las palabras que salen de la boca del predicador. Son palabras inspiradas que vienen a través de Dios por medio de la vida humana para poder confrontar la vida de pecado del hombre. Es decir, y al hombre no le gusta. Pero eso es lo que Dios hace. Es decir, que Dios en su misericordia, Él busca estos métodos para tratar de enseñar a la vida humana. Y dice aquí que son puestas por un solo pastor, es decir, por el pastor de los pastores. Por eso es que las palabras son inspiradas, traen poder, traen vida. Y dice aquí, versículo 12, lo que uno saca de ellos, es decir, lo que uno saca de estos dos instrumentos, tanto de los aguijones como de las estacas, dadas por el pastor, dice que son advertencias. Oigan, son advertencias. Que si continuamos por el camino equivocado, vamos a sufrir. Son advertencias. Es decir, Dios ama tanto la vida humana que Dios no quiere que el hombre sufra. Fíjese bien. Fíjese, a veces ese amor de Dios, hermano, es bastante incomprensible para la vida humana, para la mente humana. Es incomprensible. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que suframos.
Dios no se complace ver el sufrimiento en la vida humana. Dios no se ríe ni se goza viendo al ser humano sufrir. No, a Dios le duele el sufrimiento del ser humano. Si usted se recuerda en el Evangelio de Juan, cuando aquel amigo de Jesús muere, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué cree que lloró? Porque la vida es ajena a la vida de Dios. La muerte es ajena a la vida de Dios. Dios no hizo al hombre para que muriera. Lo hizo para que viviera eternamente. Lo hizo para que viviera junto a Él, que tuviera una armonía, una comunicación. Para eso Dios los hizo. Él llora porque ve que la muerte causa un gran sufrimiento, no solo a la persona que muere, sino a todos aquellos que están involucrados con esa vida que ha muerto. ¿O no? Amén. Mire, cuando un esposo muere, ¿quiénes son los que sufren? La esposa y los hijos. La esposa y los hijos. Es decir, están involucrados en esa vida. Y todos sufren. Por eso Jesús lloró, porque vio lo que la muerte hace, los estragos que la muerte hace en la vida humana y en todos aquellos que aman a esta persona. Porque eso fue lo que una de sus hermanas le dijo. Si tú hubieras estado aquí, oiga con qué seguridad se nos dice. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Por eso. Y todos se admiraron de ver llorar a Jesús. Y él dice, miren cómo le amaba. Muchos dijeron, miren cómo le amaba. Es decir, que Dios ama la vida humana. Dios ama al ser humano. Dios no quiere que el ser humano sufra. Y cuando el sufrimiento le causa dolor al hombre, eso le causa dolor y tristeza en el corazón de Dios. Dios está involucrado en toda la vida humana, que cuando el hombre sufre, también Dios sufre. Así es de claro, hermano. ¿Por qué cree que se lamentó cuando el diluvio? ¿Por qué dijo él, me pesa? Me pesa haber hecho al hombre así. Porque Dios no hizo al hombre para el pecado. Es decir, a Dios le duele, le pesa, le duele el corazón. Mucha gente piensa que Dios es un Dios alejado de toda la vida humana. Pero Dios está involucrado en la vida humana. El solo hecho de que Él se haya hecho hombre ya nos dice mucho. Y por eso aquí dice que estos dos instrumentos, los aguijones y las estacas dadas por el pastor, dice que lo que uno saca de ellos son advertencias. Es decir, si sigues en el camino equivocado, te voy a corregir. Si sigues haciendo lo que no es de mi voluntad, te voy a dar duro, te voy a corregir. Ahora, recuérdese que esas correcciones muchas veces nosotros como seres humanos las vemos mal. Como cuando nuestros padres nos castigaban. ¿Qué decíamos nosotros cuando no teníamos cierto conocimiento bien enfundado de por qué eran los castigos? Ah, es que mi padre no me ama, por eso me pega. Porque nos amaba, nos pegaba. Porque nos amaba, nos corregía. Dice que el padre que no corrige a su hijo es porque no lo ama.
lo deja a sus anchas, lo deja que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque se va a gozar viendo el sufrimiento. Mientras que Dios no se goza cuando ve el sufrimiento. A Dios le duele. Por eso dice, lo que uno saca de esta colección de cosas son advertencias. Son advertencias. Y dice acá, el hacer muchos libros no tiene fin. Y el mucho estudio cansa. Oiga. Es decir, cuando dice que el hacer muchos libros no tiene fin, es un cuento de nunca acabar. Y también dice, y el mucho estudio cansa, es decir, agota. Es agotador. Versículo 13. Miren lo que dice acá. El discurso ha terminado y todo se ha dicho. Es decir, no hay más que agregar. No hay más que agregar. Por eso al fin, arriba en el verso 9 dice epílogo. Porque es el final del discurso, donde se ha querido resumir todo y decir todo. El discurso terminado, todo se ha dicho. Y aquí viene algo importante. Dice, honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Oiga, qué tremendo. Honra a Dios y cumple. Es decir, obedece. Obedece su palabra. Honra a Dios y obedece su palabra. Porque esto es el todo del hombre. Es decir, que esta es la suma del deber humano. Se recuerda cuando en cierta ocasión Jesús estaba en medio de una multitud y unos maestros de la ley le preguntaron y le dijeron a Jesús, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume, es decir, toda la ley y los profetas en estos dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, aquí dice Salomón que esto es el todo del hombre. Aquí se resume todo. Todo lo que Dios quiere, lo único que Dios quiere es que se le honre. Eso es lo único. Y que se le obedezca su palabra. No pide más. Esta es la suma, la totalidad de todo lo que Dios pide o exige de la vida humana. Y digo yo, ¿costará honrar a Dios? ¿Costará obedecerle su palabra? Sí cuesta cuando no se está dispuesto. Sí cuesta cuando el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Se recuerda que él dijo que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados? Amén. Que no son difíciles de hacer. ¿Por qué? Cuando el ser humano está dispuesto, puede lograr esto. Pero esta es la suma total. En esto se resume, como dijo Jesús, la ley y los profetas. En esto se resume todo. Es decir, lo único que Dios pide a la vida humana, no pide más. Sino en esto, en honrar a Dios y obedecer su palabra. Eso es lo único que Él pide. ¿Y cuesta tanto esto, hermanos? Nos cuesta tanto
Solamente estas dos cosas. Y aquí dice Salomón que esto es el todo del hombre. Es decir, esta es la suma de todo. Y termina en el versículo 14 diciendo, Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos y malos. Y aunque los hayamos hecho en secreto, serán traídos a luz. Nos pedirá cuenta. Es decir, hermano, ¿por qué Dios le va a pedir cuenta al hombre? Uno se preguntará, ¿por qué? Dios le va a traer a cuenta todos nuestros hechos. Dice, sean buenos y sean malos. Y aún hasta aquellos que la gente no sabe, que han sido ocultos delante de la vista humana, Dios los conoce. Y los va a traer a cuenta también. ¿Por qué Dios los va a traer a cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios los va a traer a cuenta? Primero, porque Dios es santo. Primero, porque Dios es santo. Segundo, porque era moral. En Dios no hay maldad. Y cuando Dios nos hizo santos y nos hizo éticamente morales. Por eso, ¿se recuerda lo que dice Salomón en el capítulo 7, versículo 29? Que dice que Dios hizo al hombre recto. Así dice. Recto. Pero fue el hombre quien buscó su camino. Todas las perversiones. Es el hombre quien buscó todos los problemas que ahora tiene la humanidad. A Dios le preocupa la santidad y la ética moral del hombre, porque cuando Dios nos hizo perfectos. ¿Sabe que la palabra perfecto habla de justicia y de integridad? Eso quiere decir que todo mal estaba alejado de la vida humana. Si estaba alejado, ¿quién buscó ese mal? Es el hombre. El ser humano. Es el ser humano. Por eso Dios nos va a traer a juicio todo, sea bueno, sea malo, o sea lo que hayamos hecho ocultamente. Porque Dios no nos hizo así. Dios no nos hizo pecadores, nos hizo santos. Y nos hizo éticamente morales, como Dios es moral. Que no hay mal en Dios. Por eso dice la Biblia que Dios vive en luz inaccesible. Es decir, no hay pecado donde Dios vive. Por eso es que Santiago en algunas partes dice, si alguno peca, no diga que es tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Es decir, Él vive en santidad. Somos tentados, dice Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia, cuando de aquella maldad que hay en nosotros, buscamos pecar. Nadie diga, dice. Es decir, que nadie culpe a Dios. Porque dice Dios me está tentando. No, Dios no tienta a nadie. Porque tampoco Él es tentado por el mal. Por eso Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Y como dice Salomón al final, este es el resumen de todo. Ese es el todo del hombre. Honra a Dios
y obedece su palabra. No te pide más. Dios no nos pide grandes cosas como para decir que nosotros, hermanos, no las podemos cumplir. Yo creo que Dios no exige mucho. Es el hombre, hermano, el que ha tenido ideas, el que ha tenido diferentes formas de cómo ver la vida, y eso lo ha hecho que se vaya alejando poco a poco de la voluntad de Dios. Pero Dios no exige mucho. Dios solo pide que le honremos y que le obedezcamos. Porque Él dice en Isaías, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi obediencia? Es decir, no pide más. Pide honra y pide obediencia a su palabra. Yo creo, hermano, que Dios no exige mucho en nosotros. Pero es nuestra maldad, es nuestro pecado el que no nos permite el poder acercarnos a Dios. Entonces, de que, hermano, creo que concluimos este libro de Eclesiastés con estas palabras finales de Salomón, en donde pone su firma y su sello, que lo único que Dios pide es que le honre y que le obedezca. Eso es el todo. Es la suma total de lo que Dios exige de la vida humana. Esperamos, hermanos, que los estudios que hemos realizado a través de este libro sean de mucha bendición para su vida, como también lo son para la nuestra. Así es de que la próxima semana creo que vamos a estar estudiando o algún libro o alguna carta diferente. Pero Dios dirá, si Dios nos permite tener tiempo y poder dedicarle tiempo a otro libro o a otra carta, le vamos a dar gracias a Dios y vamos a continuar haciendo hasta que el Señor nos lo permita. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre del Señor. Amén. Amén.